Le damos la bienvenida entonces al señor Ministro de Economía de la provincia de Río Negro, Agustín Domingo. Bueno, buenas tardes, autoridades del IAEF, miembros del IAEF, muchas gracias por la invitación al gobierno provincial. Muchas gracias por haber elegido Bariloche, por haber elegido nuevamente a Río Negro para esta 40ª convención. Les dejo el cálido saludo de nuestro gobernador, Alberto Bertilnec, que en esta oportunidad no pudo participar por cuestiones de agenda. Y bueno, la verdad es que quería hacer alguna reflexión sobre el tema de debate que han planteado, que también ha sido muy inteligente y con mucha vigencia, y con muchísima vigencia, sobre todo en el ámbito de las finanzas, tanto de las finanzas públicas como de las finanzas privadas. Quienes ocupamos cargos de responsabilidad en ese área, en los gobiernos provinciales, en los últimos años, y sobre todo provincias chicas que habitualmente no accedíamos a los mercados financieros, tuvimos la posibilidad de acceder, sobre todo luego de la salida del default, y aprovechamos esa ventana, esa oportunidad para acceder a través de la colocación de bonos a poder hacer obras de infraestructura o llevar adelante proyectos que con los recursos corrientes es muy difícil hacerlo. En el caso de Río Negro aprovechamos esa oportunidad y en el año 2017, cuando ya se estaba cerrando esa ventana, logramos emitir un bono que nos permitió financiar más de la mitad de un ambicioso plan de desarrollo que consensuamos con la oposición, que lleva desde obras para ampliar zonas bajo riego, rutas, caminos rurales, un gasoducto en la línea sur, que es la zona más despoblada de nuestra provincia. La verdad, un verdadero plan que hubiera sido imposible financiarlo de otra manera, y ello fue posible porque el mundo estaba receptivo, porque se creía que había permanencia en las reglas del juego, y nos permitió ello, combinado con las reglas que debimos cumplir para obtener las autorizaciones del Gobierno Nacional, que están enmarcadas en la Ley de Responsabilidad Fiscal, generaba un círculo virtuoso que, si uno cumplía, uno le explicaba a las calificadoras de riesgo, a los inversores, podía acceder a financiamiento para hacer estas obras. Bueno, de más está decir que ese mundo cambió, y gran parte de ese cambio se debe a lo que se plantea, al tema de debate, a que dejó de existir confianza en que esas reglas del juego iban a permanecer. Nosotros emitimos el bono en diciembre del 2017, un año después, en diciembre del 2018, con el gobernador, hicimos un non-deal roadshow para contarle a los inversores cuál era el estado de nuestras cuentas, pese a que los inversores ya le habían cerrado la puerta a la Argentina, porque lo primero que nos decían era que estaban sobreexpuestos con Argentina. Le explicábamos 10 minutos la salud de nuestras finanzas, y el resto de la charla era qué va a pasar con las elecciones. Van a seguir las reglas del juego, va a haber cambios, y la verdad que todo pasaba por ahí. Entonces, de vuelta, la razón por la que se nos cerró el mundo fue por eso, porque no tuvimos la capacidad de generar esos consensos básicos. Y en lo que quiero como reflexión final es, la verdad es que mi mirada es de alguna manera positiva sobre mucho de lo que se ha hecho en este tiempo para construir consensos. Uno de los puntos en los que creo que debiéramos hacer un esfuerzo por conservarlo es lo que les mencionaba respecto a la Ley de Responsabilidad Fiscal. Y creo que en eso, más allá de la endeblez que pueda tener, lo mencionaba el diputado Laspina recién, que es una ley con mayoría simple, que la puede cambiar otra ley, pero yo lo que quiero destacar ahí es el trabajo que se hace en el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, que en los últimos años ha trabajado mucho y muy fuerte ahí, con la participación de todas las provincias y del Gobierno Nacional, y se ha machacado sobre esta regla básica, que es no gastar más de lo que podemos, con 3 o 4 reglas que son muy simples y que todas las provincias, primero que las consensuamos, y si hay algún cambio de interpretación se consensúa en ese ámbito previo a enviar la modificación al Congreso Nacional. Y eso genera un círculo virtuoso, digamos, en la medida que uno cumpla con esas reglas puede acceder al financiamiento, y en la medida que convenza a los inversores de la salud de sus cuentas públicas. Y el otro ámbito en el que creo que también se trabajó y mucho,
para lograr los consensos necesarios es en el ámbito de la Comisión Federal de Impuestos, en la cual se discutió el consenso fiscal, que tuvo dos grandes méritos. Primero, que el ajuste que debía hacer el gobierno nacional para lograr una senda hacia el equilibrio en sus cuentas se acordara previamente con las provincias en la medida que modificaba impuestos coparticipables, y luego se logró hacer algo que hacía mucho se decía que era necesario y no se lograba hacer, que es unificar las alícuotas de ingresos brutos, plantear una reducción en aquellas actividades del sector primario y secundario que son las que mayor efecto distorsivo tienen sobre la economía, y eso de vuelta se logró, previo a enviar la ley al Congreso, se logró a partir del diálogo entre todas las provincias y el Gobierno Nacional. Entonces, me parece que en materia fiscal hubo una intención de generar consensos y hubo discusiones que permitieron generar esos consensos, y creo que esto es lo que lo tenemos que rescatar. Seguramente hay muchas más cosas para seguir trabajando, pero tenemos que hacer un esfuerzo por conservar esto que hemos logrado y no tirarlo por la borda. Hay otros ámbitos de este tipo federales en los cuales se consensúan y discuten cosas entre todas las provincias y el Gobierno Nacional, como el Consejo Federal de Planificación o el de Modernización, que son temas que hacen a lo fiscal y que son importantes, y me parece que en la medida que se discuten y se consensúan en ese ámbito es mucho más difícil luego modificar las leyes que lo fija como regla. Entonces me quería quedar con esta reflexión. Creo que evidentemente es necesario conseguir consensos de largo plazo en muchos otros temas, pero lo que se ha hecho hasta ahora debemos cuidarlo. Muchas gracias.